sin saber por dónde andar. En medio de la oscuridad, mi corazón quiere buscar en la luz de tu verdad la paz. Tú tomaste mi lugar, ya no tengo que luchar. La victoria tú me das, sé que no me fallarás. La batalla tuya es, yo solo cantaré que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Sé que voy a contemplar tu victoria una vez más. El mundo entero lo verá, que tu mano de mi lado está. La batalla tuya es, yo solo cantaré que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final, que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Santo, tú peleas mientras yo descanso en tu fiel verdad. La victoria me das, tú no fallas jamás. Santo, tú peleas mientras yo descanso en tu fiel verdad. La victoria me das, tú no fallas jamás. Tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Iglesia, muy buenos días. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes, compartiendo las ricas y abundantes bendiciones de la palabra de Dios para nuestras vidas. Reciban un saludo muy especial de parte de mis padres. Mi padre, a pesar de estar en recuperación, ahí en su lecho de recuperación, no saben las ganas que tiene ya de estar compartiendo con ustedes. Ya está pidiendo pista para poder enseñar. Obviamente pues por recomendaciones médicas por el momento no lo va a poder hacer, pero confiamos en Dios que pronto nuevamente va a estar con nosotros. Aprovecho para mencionarles también que el próximo domingo vamos a llevar a cabo nuestra cena
así como lo hicimos hace algún tiempo. Lo único que usted necesita es preparar ya sea unas galletitas de esas de soda, un jugo natural, si no tiene jugo de uva, puede ser jugo Hit de mora, la marca que usted quiera, ¿cierto? Lo importante es que estemos preparados para poder compartir la cena. Si no tiene galletas, aún un pedacito de pan puede servir para que podamos compartir la cena la próxima semana. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar un poquito de algo que está muy actual, ¿cierto? Estaba meditando estos días, leyendo, y encontré un fragmento que me pareció bien interesante, que creo que va acorde con lo que estamos viviendo hoy en día, y es la religión. Dígale que está ahí a su lado, religión. Y creo que todos tenemos un concepto claro de lo que es la religión, ¿cierto? Sin embargo, voy a tomar el significado que aparece en el diccionario para que vayamos teniendo un contexto acerca de esto. Dice: la religión es un sistema de creencias, de costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Dice que las religiones también son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, de creencias y de prácticas sobre las cuestiones de tipo existencial, sobre cuestiones de tipo moral y sobre cuestiones de tipo espiritual, ¿cierto? Entonces, leyendo un poco acerca de religiones, encontramos que considerando el número de fieles que dicen ser o pertenecer a cada una de estas religiones, pues están catalogadas en un orden decreciente. ¿Y qué les parece? El cristianismo está catalogado como una religión, y dicen las cifras o las estadísticas que tenemos ya 2.100 millones de cristianos alrededor del mundo, ¿cierto? Pero ojo, vamos seguidos muy de cerca por el Islam, el cual tiene 1.900 millones de miembros alrededor del mundo. El budismo es la tercera religión, que cierra con 1.600 millones de personas que procesan esta religión, por así decirlo, ¿cierto? Entonces note que nosotros estamos catalogados como una religión, pero yo quise ir un poquito más allá. La palabra religión también puede emplearse en un sentido figurado para significar que se cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Dígale al que tiene usted a su lado. Puede también, en un sentido figurado, significar que se cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Y dan un ejemplo bien chévere. Dice, por ejemplo, ir al gimnasio todos los días es para él una religión. Entonces se vuelve como una obligación o una forma constante y rigurosa. Y en los actuales momentos que estamos viviendo, mire que la tecnología ha sido muy chévere, porque nos permite, estamos haciendo un estadístico de la cantidad de personas que nos están siguiendo en las redes, de la cantidad de personas, miembros de la iglesia, que nos están siguiendo con nuestros devocionales, con las enseñanzas, ¿cierto? Los días miércoles, con iglesia infantil los domingos, con servicio de jóvenes, con absolutamente todo lo que a lo que usted y yo asistíamos cotidianamente o con regularidad a la iglesia. Las redes también nos permiten en este momento, toda la tecnología, medir cuántas personas están asistiendo. Lo más importante, aquí estoy llevando yo un estadístico de cuántas personas en cada familia están asistiendo y cuántas están no asistiendo. ¿Cómo le parece la tecnología? Uy, no se me asuste, la tecnología todavía no nos permite hacer eso. Si usted es de los que no está asistiendo a la iglesia, no se preocupe, nosotros no lo vamos a saber, pero recuerde que Dios está interesado en que usted se congregue, que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero entonces me preguntaba yo, ¿a cuántos de nosotros durante este tiempo de cuarentena tal vez se nos ha convertido la iglesia es como una religión, es decir, una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa?
Le digo esto ¿por qué? Porque esas estadísticas revelan que domingo tras domingo hay más personas, un número mayor de personas que ya no se están conectando entre semana, que ya no se están conectando a las enseñanzas los domingos, que poco a poco han ido como dejando que esa antorcha del Espíritu Santo se vaya apagando en sus vidas. Entonces viene ahí otra palabra, estamos hablando de religión, ¿cierto? Pero me pregunto yo, más bien, ¿cuántos tal vez pasamos de ser seguidores de una religión a volvernos tal vez religiosos? Y esto es bien profundo. Estoy encantado también con un comentario de T.L. Osborne que hace acerca de Hechos 11:26. Se sabe que este es un fragmento de la escritura donde dice claramente que por primera vez en la historia a un grupo de discípulos, a un grupo de seguidores de Jesús, se les llamó por primera vez cristianos. Por primera vez en la historia de la Biblia somos llamados cristianos en Hechos 11:26. Y dice este comentario de T.L. Osborne, voy a permitirme leérselo de forma textual, dice: aquellos años iniciales de la historia de la iglesia primitiva, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron años de ejemplo en los que podemos conocer los principales acontecimientos ocurridos a los primeros creyentes. Esto era un cristianismo auténtico. Dígale al que está ahí a su lado, cristianismo auténtico. Y hay una verdadera diferencia entre lo que es el cristianismo auténtico y simplemente ser una persona religiosa o seguidora de una religión. Y viene algo importante, dice T.N. Osborne: si no vivimos la parte sobrenatural del cristianismo, solo tenemos una religión más. Porque el verdadero cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Esto lo estuve compartiendo aquí también con mi familia y nos hizo pensar, ¿sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de un Dios sobrenatural. Y al ser hijos de un Dios sobrenatural, nosotros somos llamados también a tener una vida sobrenatural. Dígale al que está a su lado, vida sobrenatural. Ahora, la pregunta es: ¿estamos viviendo una vida sobrenatural? ¿En tu familia en este momento estás viviendo una vida sobrenatural? ¿Están teniendo una visitación de Dios cada vez que se reúnen en familia para buscarle a Él? Entonces dice T.L. Osborne: la religión es solamente una formalidad, es el cumplimiento de un ceremonial, pero el cristianismo es ver la vida de acuerdo con lo que Dios dice y quiere. ¡Wow! La religión es solamente una formalidad, el cumplimiento de un ceremonial. Y por eso le digo, ¿cuántos de nosotros tal vez teníamos el concepto un poco como equivocado acerca de nuestro papel como cristianos? Y tal vez nos estábamos convirtiendo en personas que seguían una religión, es decir, personas religiosas que simplemente asistíamos con una formalidad para dar cumplimiento a un ceremonial, a un acto ceremonial. Pero dice T.L. Osborne, el cristianismo no es eso, todo lo contrario, es ver la vida de acuerdo con lo que Dios dice y con lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo hacemos tú y yo para ver la vida de acuerdo con lo que Dios dice y con lo que Él quiere? La respuesta es muy sencilla porque la hemos venido compartiendo a través de su palabra. Recuerde que en el principio ya estaba la palabra, ¿cierto? Entonces, la religión es solamente una formalidad, es el cumplimiento de un ceremonial, pero el cristianismo es ver la vida de acuerdo con lo que Dios dice y quiere. Hay algo más importante, dice T.L. Osborne: el cristianismo es el corazón y la naturaleza de Jesús manifestado en los seres humanos. ¡Wow! ¡Qué preciosa esta definición! El cristianismo es el corazón y la naturaleza de Jesús manifestado en los seres
humanos. Es una vida de milagros, escuche muy bien esto, que comenzó con milagros, que está basada en la sucesión de hechos sobrenaturales y es propagada por milagros. En pocas palabras, la Biblia es un libro de milagros, es un registro de sucesos divinos. La Biblia es la palabra poderosa de Dios. Leyendo estos apartes, meditando, empieza a tomar sentido porque personas como el reverendo Hagin dice que en su Biblia tenía una frase que lo identificaba y decía: si lo dice la escritura yo lo creo y es suficiente para mí. T.L. Osborne tenía una frase también muy parecida que lo identificó durante más de 50 años de ministerio, ¿cierto? Y él hablaba de la poderosa palabra de Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación, así como nuestro Señor. Amén. Entonces, mire que a lo largo de la escritura, dice por ejemplo que empezando por Abraham, muchos de los principales personajes de la historia del Antiguo Testamento fueron obreros de milagros. Obreros de milagros. Dice T.L. Osborne, o digamos mejor, Dios hizo milagros en respuesta a la fe atrevida y activa de ellos. Y esta es una frase bien poderosa. Él hizo milagros en respuesta a la fe atrevida y activa de ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener una vida llena de milagros, de tener una vida sobrenatural? Dice, el propósito de esos milagros era probarle al pueblo la diferencia entre los dioses muertos de los paganos y el Dios vivo y verdadero, quien es el creador del cielo y de la tierra, y ser capaces a través de esos milagros de convertir a los incrédulos para que alaben al Dios viviente. ¡Wow! Esto es algo bien poderoso. Si nosotros, escuchen muy bien esto, queremos que Jesús haga por nosotros lo que hacía por las personas del tiempo bíblico, es decir, cuando Él estuvo sobre la faz de la tierra, dice T.L. Osborne, tenemos que hacer lo que la gente hacía en ese entonces. Era una gente que vivía rodeada de milagros. Era una gente que tenía una vida sobrenatural, porque el hacedor de milagros estaba ahí, en ese lugar, ¿cierto? Pero entonces la pregunta que él nos hace, se la repito, es ¿cómo podemos nosotros, o qué tenemos que hacer tú y yo para que esa vida de milagros sea una realidad para nosotros? Y lo resume en 3-4 palabras. Dice, debemos ir a Él. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, como iban ellos. ¡Wow! Debemos oír su palabra como lo hacían ellos. Y debemos creer en Él, llamarle y seguirle. Escuche muy bien esto. Debemos ir a Él como ellos iban. Usted a lo largo de los evangelios encuentra cómo las multitudes perseguían, si me permiten esa palabra, a Jesús. A donde quiera que Jesús iba, las multitudes iban con Él, ¿cierto? ¿A qué iban? Dice que a oír su palabra, ¿cierto? A creer en Él, a llamarle y a seguirle. Y usted nota que la mayoría o gran cantidad de milagros sobrenaturales que ocurrieron fue porque la gente le llamaba, porque la gente le tocaba, porque la gente buscaba estar con Él. Entonces, si la gente de ese entonces pudo ir a Él y recibir su misericordia, si la gente de esa época pudo ir a Él y recibir de su amor, usted y yo también podemos acercarnos a Él, conocer su misericordia, conocer su amor, conocer su corazón y conocer lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque si las promesas de Dios eran buenas en esa época, esas mismas promesas son igualmente buenas
en esta época para ti y para mí. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son buenas en esta época? ¿Cuántos creen que las promesas de Dios traen esperanza a nuestras vidas? Si usted no lo cree, o si lo cree, quiero que me acompañe ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 13. Hebreos 6, desde el 13 en adelante. Y me encanta el título que aparece en la traducción lenguaje actual. Dice, las promesas de Dios traen esperanza. Dígale al que está ahí con usted, las promesas de Dios traen esperanza. Y dice así, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, escucha muy bien esto, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Verso 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Wow, aquí hay cosas realmente sobrenaturales que quiero que usted comparta juntamente conmigo en esta mañana. Dice que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Pero dice algo sobrenatural. Dice que como no tenía Dios un ser que fuese superior a él, por el cual jurar, dice que Dios juró por su propio nombre, que lo iba a bendecir, que iba a multiplicar su descendencia hasta que fuese incontable. Entonces, yo he escuchado, incluso hay un CD de Marcus Witt que habla que él es un Dios de pactos, ¿cierto? Pero mire que aquí hay algo tremendo, y es que él hizo una promesa a un hombre y se la respaldó con un juramento basado en su propio nombre. ¿Por qué en su propio nombre? Lo dice la escritura, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Pero dice el verso 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y aquí es donde quiero hacer un poquito de alto. Dice que Dios prometió, que no solamente prometió, sino que juró por sí mismo. Algo le dijo a un hombre, ¿cierto? Dice que ese hombre esperó, escuche muy bien esto, con paciencia. Dígale ahí al que está a su lado, Abraham esperó con paciencia. Si yo estoy aquí con mi esposa, le voy a decir a mi esposa, Juliet, espera con paciencia. Como estoy viviendo ahora con mi padre y con mi madre, le digo a mi mamá, Nayi, espera con paciencia. Le digo a Silvana, Silvana, espera con paciencia. Le digo a mi papá, papi, espera con paciencia. ¿Sabes por qué? Porque si esperamos con paciencia, recibiremos lo que Dios nos ha prometido. ¡Wow! Esto es increíble. Y el verso 16 dice así, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Verso 17. Dios también se comprometió, escuche esto, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? Porque dice la escritura que Él nunca cambia de parecer. Que hoy no está pensando una cosa y mañana la otra. No, Él nunca cambia de parecer. Y me parece sobrenatural porque aunque está hablando de Abraham, note que aquí en el verso 17 habla en plural. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran
la promesa. ¿Cuántos han recibido la promesa? ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Si usted no tiene promesas de Dios en su vida, si usted dice, no, Dios no me ha prometido nada, le invito a que lea la Biblia. Porque ya les he compartido en enseñanzas anteriores que hay más de 3,000 promesas que Dios tiene destinadas para sus hijos. El problema es que tú y yo no nos preocupamos por conocer cuáles son esas promesas. Pero dice que hay 3,000 promesas. Más de 3,000 promesas en su palabra. Y dice, para los que recibieran la promesa, si tú recibes esas promesas, puedes estar totalmente seguro que Él jamás cambiará de parecer. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, dice la Escritura, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, escuche muy bien esto, usted que es miembro de la iglesia, mi alto refugio, y la Escritura nos está diciendo, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, usted y yo acudimos a la iglesia, mi alto refugio, a buscarlo a Él, porque lo necesitábamos, porque necesitábamos algo sobrenatural en nuestras vidas, y dice, tú que te has acercado a Él a buscar refugio, puedes estar confiado. Aférrate a la esperanza que está delante tuyo. Esta confianza nos da plena seguridad, dice la Escritura. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Sin importar que vengan olas, sin importar que haya vientos. Dice que esa confianza es como un ancla que nos va a mantener firmes en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Firmes parados en la roca, firmes parados en la palabra de Dios, firmes parados en las promesas de Dios. Dice, y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué poderosa escritura! Una vez me dijeron que cuál era mi libro favorito de la Biblia, o la carta favorita, les dije Hebreos. Hebreos tiene el resumen del Antiguo Testamento, lo encuentra usted en Hebreos. Pero para entender Hebreos tiene que haber leído la Biblia, para que le quede todo totalmente claro. Entonces, mire esto tan tremendo que encontramos aquí. Nosotros podemos tener plena seguridad, porque esa confianza nos la da Jesucristo. Él mismo nos da esa confianza de que las promesas que Dios nos ha hecho serán una realidad para nuestra vida. Y le tengo una de las declaraciones más maravillosas y poderosas que encontramos en la Biblia. ¿Sabe dónde está? En Hebreos 13:8. ¿Qué dice? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y usted sabe que a Dios nadie lo ha podido ver, pero el que ha visto a Jesucristo, el que ha leído acerca de Jesucristo, dice la Escritura, que ha conocido al Padre, sabe quién es, sabe cómo es su corazón, sabe cómo es su carácter. Entonces, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es porque nuestro Dios es el mismo hoy, ayer, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, tremendas promesas que tenemos de Dios para nuestras vidas. Pero dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí es donde yo quería llegar en esta tarde. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo ocurrirá esto? En los últimos tiempos. Dice Hebreos 10, 37, 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá,
y no tardará. No tardará. Pero escuche muy bien esto. Mientras ese poquito de tiempo transcurre, narra la escritura que el amor de muchos hijos de Dios se enfriará. Que muchos empezarán a dejar de verlos, de seguir la iglesia virtual. Que les parecerá ya un poco tedioso tener que estar el domingo, reunirse en familia para ver una enseñanza de 45 minutos. Les parecerá tedioso y preferirán ir al parque con sus hijos que estar a las 4 de la tarde en el servicio de niños. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Un poquitico, mi amado hermano, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice el verso 38 de Hebreos 10, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dice el verso 39, pero nosotros, tú y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, esta escritura nos está empujando a eso, mis amados hermanos. Hoy, el mensaje de hoy, lo que está tratando Dios a través de este mensaje es de que nos sacudamos, mis amados hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia sin darse cuenta, muchos se están enfriando, mis amados hermanos, y no estamos en momentos para dejarnos enfriar. Necesitamos estar apercibidos, dice la escritura. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice en otra versión, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Otra versión, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Otra versión, el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. El cielo y la tierra dejará de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y recuerde esto, Jesús es el mismo hoy que el que era en el tiempo de la Biblia. Su poder hoy es el mismo poder que tenía en la época en la cual fue vivida esa situación con él. Cuando usted y yo leamos los evangelios, mis amados hermanos, podemos recordar que Dios quiere que usted y yo creamos que todo lo que Cristo hizo por su pueblo en aquel entonces, perdón, Él lo hará por usted y por mí el día de hoy. Cristo, el mismo que caminó por las playas de Galilea, dice T.L. Osborne, está justo a su lado en este preciso momento. Y esta es una revelación sobrenatural. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que Cristo está más cerca de usted de lo que usted mismo se imagina? Dice, Cristo, el mismo que caminó por las playas de Galilea, en este preciso instante está sentado a su lado. En este preciso instante está junto a usted. Ahora, Él está allí para sanarle, mi amado hermano, si usted está enfermo. Porque eso es lo que nos revelan los evangelios. Es lo que nos revela la poderosa palabra de Dios. Que la voluntad de Dios es que usted y yo estemos sanos. Y si hay enfermedad, Él está allí a su lado para sanarle, mi amado hermano. Si usted necesita salvación, si usted simplemente está escuchando este mensaje, pero usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, déjeme decirle, Él está más cerca de lo que usted se imagina. Y está ahí para darle la salvación que usted necesita. Si usted está siendo oprimido por Satanás,
Señor Jesucristo está al lado suyo para libertarle de aquella opresión. Si usted está en necesidad en este momento de su vida, el Señor Jesucristo está allí cerca de usted, al lado suyo, para ayudarle en su necesidad. Entonces, mis amados hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si era el mismo de ayer y las personas de ayer lo único que tenían que hacer era ir donde Él estaba, buscar donde Él estaba, escuchar lo que Él enseñaba, creer lo que Él enseñaba, y las cosas sobrenaturales ocurrían a sus vidas, tú y yo, todo lo que tenemos que ser es conscientes de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y está allí en este momento, como le digo. Si usted está enfermo, la mano poderosa de Dios se extiende a esa enfermedad y lo libera de esa enfermedad. Si usted necesita salvación, simplemente póngase a cuentas con el Señor Jesucristo en esta tarde. Recíbalo y acéptelo como el Señor de su vida. Si usted está siendo oprimido, dice la Escritura y lo hemos enseñado en lecciones anteriores, Dios ya nos dio toda la autoridad y Jesucristo la arrebató y la entregó a la iglesia. Y si usted está en necesidad, recuerde que Jesús está a su lado para ayudarle. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por cada una de las personas que componen el rebaño de la iglesia Mi Alto Refugio, amado Dios. Señor, estamos viviendo tiempos apremiantes, tiempos difíciles, amado Padre Celestial, tiempos de vida o muerte, amado Dios, en los cuales, amado Padre Celestial, dice tu Escritura que el amor de muchos se enfriarán y que aún muchos de los escogidos serán engañados y se apartarán, amado Dios. Mi oración en esta mañana, amado Dios, es por cada uno de los miembros de la iglesia, amado Dios. Señor, yo declaro, Padre Santo, que el Espíritu Santo es capaz, es suficientemente capaz de redarguir, Padre Santo, nuestros corazones, amado Dios, porque muchas veces este enfriamiento viene inclusive sin darnos cuenta de que está ocurriendo. Simplemente nos vamos alejando de las cosas de Dios. Simplemente ya no nos parecen tan importantes. Simplemente ya no nos parecen tan emocionantes. Simplemente ya no nos parecen tan trascendentales para nuestra vida. Y comenzamos a prestar atención a cosas que realmente no son importantes para nuestra vida, amado Dios. Yo oro por cada uno de ellos, Señor, por cada familia, amado Dios, por cada sacerdote de casa, amado Dios. Yo oro, Padre Santo, para que el Espíritu Santo esté redarguyendo allí su hombre interior, Señor, porque tú quieres sacerdotes que tomen su lugar en casa. Señor, la iglesia está cerrada. Satanás ha querido cerrar la iglesia, Señor, pero también lo compartíamos. Tú has abierto iglesias en cada hogar, amado Padre Celestial. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de esa pequeña iglesia que es nuestra familia, amado Dios. Gracias, Dios, porque tú ministras a nuestra vida, amado Dios, no lo que nosotros queremos escuchar, amado Dios, sino lo que nuestro corazón necesita, amado Padre Celestial. Y yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los miembros de la iglesia, por esas mujeres esforzadas y valientes, por esos hijos que están ayudando de una forma sobrenatural a sus padres. Yo declaro, Padre Santo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, está haciendo morada en cada casa, amado Dios. Que hay coinonía, Padre Santo, que no hay división, amado Padre Celestial, sino que respiramos el amor que fue derramado a nuestros corazones, amado Dios. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor, porque yo sé, amado Padre Celestial, que todo esto tendrá que pasar, amado Dios,
porque el más fuerte está con nosotros, está ahí sentado junto a nuestro lado y ya nos ha dado la victoria en cada una de las cosas que necesitamos. Así que Padre, simplemente nos sacudimos en esta tarde, en esta mañana, amado Dios, y tomamos nuevamente el lugar que nos corresponde, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, los amamos. Les repito nuevamente, estén muy pendientes. Próximo domingo vamos con nuestra cena, ¿ok? Entonces estén muy pendientes, por favor. Los amamos. Saludos aquí en casa de todos. Que Dios los bendiga, que estén bien.